¿Qué convierte a un niño adorado por las legiones en el monstruo más temido del imperio? En el año 37 a.C., Roma celebraba la coronación del hijo de Germánico, el joven que prometen una nueva era dorada. 6 meses después, ese mismo hombre se había declarado Dios viviente y había comenzado a destruir sistemáticamente todo lo que Roma representaba. Durante 2000 años, la historia nos dijo que Calígula era simplemente un loco. Pero nuevas evidencias revelan una realidad mucho más perturbadora. Cada una de sus locuras era parte de un plan maestro que casi logra crear el primer estado totalitario de la historia humana. Durante casi 2000 años, la historia nos ha contado que Calígula era simplemente un loco, un emperador demente que nombró cónsul a su caballo, que se acostaba con sus hermanas y que mataba por diversión. Pero nuevas investigaciones arqueológicas y médicas están revelando una verdad mucho más perturbadora. ¿Y si Calígula no estaba loco en absoluto? ¿Y si cada una de sus aparentes locuras era en realidad parte de un plan calculado para aterrorizar al Senado romano y consolidar un poder absoluto como nunca antes se había visto? En julio de 2024, mientras Roma se preparaba para recibir millones de peregrinos durante el año jubilar de 2025, los trabajadores que construían un túnel peatonal cerca del Vaticano hicieron un descubrimiento extraordinario. No era la primera vez que las obras en Roma revelaban tesoros antiguos, pero esta excavación era diferente. Bajo siglos de sedimento y construcciones modernas, apareció lo que los arqueólogos identificaron como un jardín imperial de 2000 años de antigüedad, completo con un pórtico monumental, muros de travertino y una vista privilegiada al río Tíber. Este jardín no era solo un espacio de recreo, era el escenario donde se desarrolló uno de los dramas políticos más intensos de la historia antigua. Imagina caminar por esos senderos flanqueados por columnas, donde cada paso te acercaba más al hombre que se había declarado Dios viviente. Los mosaicos descubiertos muestran escenas mitológicas que no eran casuales. Representaban el poder divino que Calígula creía poseer. Cada elemento arquitectónico había sido diseñado para intimidar, para recordar a los visitantes que no estaban ante un simple mortal. Los arqueólogos también descubrieron que este jardín había sido heredado de generaciones anteriores de la familia imperial. Una tubería similar, encontrada en el área a principios del siglo XX, llevaba el nombre de Julia Augusta, Livia, la esposa de Augusto y abuela de Germánico, el padre de Calígula. Esto significa que nuestro protagonista no solo heredó un imperio, sino también los espacios físicos donde se había forjado el poder imperial romano durante décadas. Para entender a Calígula, primero debemos comprender la dinastía Julia Claudia, una familia que parecía bendecida por los dioses, pero que estaba maldita por patrones de violencia, traición y paranoia que se repetían generación tras generación. No era coincidencia que los romanos llamaran morbo comicial a la epilepsia, la enfermedad de los comicios, porque se creía que si alguien sufría un ataque durante una sesión del Senado, era un presagio terrible. Y la familia de Calígula parecía especialmente susceptible a estas maldiciones. Julio César, el fundador de la dinastía, había mostrado los primeros signos de lo que los historiadores modernos identifican como un patrón familiar preocupante. Sus ataques epilépticos eran conocidos por todos en Roma y su final violento a manos de senadores conspiradores estableció un precedente sangriento que se repetiría una y otra vez. Augusto, su heredero adoptivo, logró controlar estos impulsos destructivos familiares durante su largo reinado, pero incluso él tuvo que enfrentar constantes conspiraciones y la sospecha permanente hacia cualquiera que pudiera amenazar su poder. Tiberio, el predecesor de Calígula,
representaba todo lo que estaba mal con esta herencia familiar. Paranoico hasta el extremo, se había retirado a la isla de Capri, donde, según las fuentes antiguas, se entregaba a orgías depravadas mientras Roma se gobernaba desde las sombras a través de una red de informantes y verdugos. Durante su reinado, las acusaciones de traición se multiplicaron, las ejecuciones se volvieron rutinarias y el Senado vivía en constante terror. Era el ambiente tóxico en el que Calígula aprendió lo que significaba el poder absoluto. Pero la maldición no se limitaba a los emperadores. Las mujeres de la familia también sufrían destinos trágicos. Agripina la Mayor, la madre de Calígula, murió de hambre en prisión después de años de persecución por parte de Tiberio. Sus hermanos mayores corrieron suertes similares. Uno murió en prisión, otro se suicidó para evitar una ejecución pública. La violencia no era una aberración en esta familia, era el método estándar de resolución de conflictos. Cada generación aprendía que la supervivencia dependía de eliminar a los rivales antes de que ellos te eliminaran. Los historiadores modernos han identificado patrones genéticos preocupantes en la dinastía Julia Claudia. La endogamia, común en las familias aristocráticas romanas para preservar la pureza del linaje, había creado una concentración de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Epilepsia, trastornos del estado de ánimo, paranoia extrema y comportamientos impulsivos aparecían una y otra vez en los miembros de la familia. Calígula no era una excepción. Era el producto inevitable de generaciones de poder absoluto combinado con inestabilidad genética y traumas psicológicos transmitidos de padres a hijos. El 31 de agosto del año 12 de Cristo, en la próspera ciudad costera de Antíoco, nació un bebé que estaba destinado a cambiar el mundo. Su nombre oficial era Gayo Julio César Augusto Germánico, pero pronto sería conocido por un apodo mucho más entrañable: Calígula, Botita Pequeña. Este sobrenombre no era casualidad. Desde sus primeros años, este niño vivía rodeado de soldados de las legiones comandadas por su padre, Germánico, uno de los generales más respetados y queridos de Roma. Imagina por un momento a este pequeño correteando por los campamentos militares del Rin, vestido con una versión en miniatura del uniforme legionario, incluyendo las características botas militares que le dieron su apodo. Los veteranos curtidos en batalla lo adoraban, lo cargaban en hombros y lo trataban como su mascota oficial. Para estos hombres rudos que habían conquistado pueblos enteros, Calígula representaba la continuidad dinástica, la promesa de que su querido comandante germánico algún día gobernaría Roma, y ellos serían recompensados por su lealtad. Pero detrás de esta imagen idílica de un niño querido por las legiones se gestaba una tragedia familiar que marcaría para siempre el carácter de Calígula. En el año 19 de Cristo, cuando él tenía apenas 7 años, su padre Germánico murió en circunstancias misteriosas en Antioquía. Las sospechas inmediatamente recayeron sobre Tiberio, quien veía en la popularidad de Germánico una amenaza a su propio poder. Los síntomas de la muerte, vómitos, convulsiones, dolor extremo, eran consistentes con envenenamiento, una técnica que se había vuelto común en la corte imperial. La muerte de Germánico no fue solo la pérdida de un padre, fue el comienzo de una persecución sistemática que destruiría casi por completo a la familia de Calígula. Su madre, Agripina la Mayor, se convirtió en una figura trágica, una viuda que se negaba a aceptar la versión oficial de la muerte de su esposo y que exigía justicia a gritos en el Senado romano. Su valentía la convirtió en un símbolo de resistencia contra la tiranía de Tiberio, pero también la marcó para la destrucción. Los años que siguieron fueron un descenso gradual al infierno para la familia. Tiberio, cada vez más paranoico, comenzó a ver conspiradores en todas partes. Primero fueron arrestados los partidarios de Germánico,
luego los amigos de Agripina y finalmente la propia familia imperial. En el año 29 de Cristo, cuando Calígula tenía 17 años, su madre y su hermano mayor Nerón fueron acusados formalmente de traición. Agripina murió de hambre en prisión, negándose a comer como último acto de desafío. Su hermano Druso siguió el mismo destino un año después. De una familia que una vez había sido la esperanza del imperio, solo quedaban Calígula y sus 3 hermanas. Cuando la familia de Calígula fue desmembrada por la paranoia de Tiberio, el joven no quedó completamente abandonado. Una serie de figuras influyentes comenzaron a orbitar alrededor del último superviviente masculino de la línea de Germánico, cada uno con sus propios motivos y agendas. El más importante de estos mentores en la sombra era Lucio Elio Sejano, el prefecto pretoriano de Tiberio, un hombre cuya ambición no conocía límites y que se había convertido en la verdadera fuerza detrás del trono imperial. Sejano era un maestro de la manipulación política. Durante años había trabajado sistemáticamente para eliminar a todos los posibles rivales al poder, incluyendo a la familia de Germánico. Pero Calígula representaba un dilema. Matarlo podría despertar la ira del ejército, que aún recordaba con cariño al pequeño Botita, pero mantenerlo vivo significaba conservar a un potencial rival futuro. La solución de Sejano fue brillante y cruel. Mantener a Calígula cerca, pero bajo constante vigilancia, enseñándole las reglas del juego político imperial, mientras lo convertía en un testigo impotente de la destrucción de su familia. Bajo la tutela indirecta de Sejano, Calígula aprendió lecciones que ningún príncipe debería aprender. Vio cómo las acusaciones de traición podían fabricarse de la nada, cómo los amigos de ayer se convertían en verdugos de hoy, y cómo el poder absoluto corrompe no solo a quien lo ejerce, sino a todos los que lo rodean. Estas no eran lecciones teóricas de filosofía política, eran experiencias viscerales que se grabaron en su mente de adolescente como hierros candentes. La caída de Sejano en el año 31 después de Cristo proporcionó a Calígula otro mentor inesperado, Quinto Nevio Cordón Sutorio Macro, el nuevo prefecto pretoriano que había orquestado la destrucción de su predecesor. Macro era diferente de Sejano. Donde este último era refinado y calculador, Macro era directo y pragmático. Reconoció inmediatamente que Calígula, como último superviviente de una línea imperial popular, tenía potencial para ser útil en el futuro. Comenzó a cortejarlo sutilmente, enseñándole no solo a sobrevivir en la corte, sino a prosperar en ella. Pero quizás el mentor más importante de Calígula fue el propio Tiberio, aunque de manera completamente involuntaria. En el año 31 de Cristo, el emperador llevó a Calígula consigo a Capri, la isla donde había establecido su corte de exilio voluntario. Allí, el joven fue testigo directo de lo que el poder absoluto podía hacer a un hombre. Vio a un emperador que se había vuelto tan paranoico que solo confiaba en sus guardaespaldas germanos, que gobernaba a través del terror y que había perdido completamente el contacto con la realidad del imperio que se suponía debía liderar. Estas experiencias en Capri fueron la universidad de Calígula en el arte del poder absoluto, y fue un estudiante muy aplicado. El 16 de marzo del año 37 de Cristo, cuando Tiberio finalmente murió en su villa de Miseno, algunos susurran que con ayuda de una almohada sostenida por las manos de Calígula, Roma respiró aliviada. El reinado del terror había terminado, y el hijo de su querido Germánico finalmente ocuparía el trono que el pueblo creía que le correspondía por derecho. Lo que siguió fueron los meses más populares y exitosos en la historia del Imperio Romano temprano, cuando Calígula demostró que no solo sabía cómo gobernar, sino que podía hacerlo extraordinariamente bien. Los primeros actos de Calígula como emperador
fueron gestos magistrales de reconciliación y magnanimidad que borraron de un golpe las heridas de 20 años de tiranía tiberiana. Liberó inmediatamente a todos los prisioneros políticos que habían languidecido en las mazmorras imperiales, muchos de ellos por el simple crimen de haber sido amigos o partidarios de su familia. En una ceremonia pública dramática y altamente simbólica, quemó personalmente todos los expedientes de los juicios por traición que Tiberio había acumulado durante su reinado, declarando que el pasado estaba enterrado y que comenzaba una nueva era de perdón y reconciliación. Su generosidad no se limitó a gestos simbólicos. Calígula distribuyó bonificaciones masivas a los pretorianos, las legiones y la población civil de Roma. Organizó los juegos más espectaculares que la ciudad había visto en décadas, con gladiadores, carreras de carros y representaciones teatrales que duraban días enteros. Completó proyectos de obras públicas que Tiberio había abandonado, incluyendo la construcción de nuevos acueductos y la reparación de teatros y anfiteatros. Roma no había visto tanta abundancia y celebración en una generación entera. Pero lo más impresionante de todo era la habilidad política que Calígula demostró en sus relaciones con el Senado. Donde Tiberio había sido despectivo y hostil, Calígula era cortés y respetuoso. Cuando el Senado le ofreció inmediatamente el consulado, lo rechazó diplomáticamente, diciendo que prefería esperar hasta la mitad del año para no privar del honor a los cónsules designados. Cuando finalmente asumió el cargo, lo hizo solo brevemente antes de renunciar para permitir que el cónsul original completara su término. Era un modelo de virtud republicana tradicional. Este período dorado no era una actuación. Era la demostración de que Calígula poseía todas las habilidades necesarias para ser un gran emperador. Era carismático, inteligente, generoso y políticamente astuto. Entendía perfectamente cómo funcionaba el sistema imperial y sabía exactamente qué botones presionar para mantener contentos a todos los sectores de la sociedad romana. La pregunta que atormentaría a los historiadores durante los siguientes 2000 años era simple, pero perturbadora. Si Calígula podía ser tan buen emperador, ¿por qué eligió convertirse en un tirano? La respuesta llegaría 6 meses después, cuando una enfermedad misteriosa cambiaría para siempre el curso de la historia. En octubre del año 37 d.C., cuando Calígula había estado gobernando por apenas 6 meses y Roma finalmente había vuelto a sonreír, algo terrible sucedió. El emperador, que hasta entonces había demostrado una energía y vitalidad extraordinarias, súbitamente cayó enfermo. No se trataba de un simple resfriado o fiebre pasajera. Era algo mucho más grave y misterioso que dejó a todo el imperio conteniendo la respiración durante días que parecían eternos. Los síntomas, según los cronistas de la época, eran aterradores. Calígula sufría convulsiones violentas, periodos de inconsciencia, fiebres altísimas que lo dejaban delirando durante horas. Los mejores médicos del imperio fueron convocados al palacio, pero ninguno podía explicar qué estaba atacando el cuerpo del joven emperador. Algunos hablaban de envenenamiento, otros de una maldición de los dioses, y los más científicos especulaban sobre una inflamación del cerebro, lo que hoy conoceríamos como encefalitis. Pero una investigación revolucionaria publicada en 2025 por la Universidad de Yale ha arrojado nueva luz sobre este episodio crucial. Los investigadores Andrew J. Ko y Trevor S. Luke han demostrado algo extraordinario. Calígula no era el loco ignorante que la historia nos había pintado, sino que poseía conocimientos médicos sorprendentemente sofisticados para su época. Su familiaridad con tratamientos como el eléboro, una planta utilizada para tratar la epilepsia y los trastornos mentales, sugiere que él mismo entendía perfectamente la naturaleza de su condición.
Esta revelación cambia completamente nuestra comprensión de lo que sucedió en octubre del 37 de Cristo. Si Calígula tenía conocimientos médicos avanzados, si entendía los efectos de diferentes plantas y tratamientos, entonces su aparente locura posterior podría haber sido algo mucho más calculado de lo que jamás imaginamos. Y si la enfermedad no destruyó su mente, sino que le enseñó el poder del miedo. Y si descubrió que la gente le temía más cuando parecía impredecible e irracional. Considera esta posibilidad aterradora. Durante esos días de delirio, mientras Roma oraba por su recuperación, Calígula pudo haber tenido una epifanía sobre la naturaleza del poder. Había visto cómo Tiberio gobernaba a través del terror, pero Tiberio era predecible en su crueldad. ¿Qué pasaría si un emperador fuera completamente impredecible? Si nadie pudiera anticipar sus acciones, si hasta sus actos más racionales fueran interpretados como posible locura. Cuando Calígula finalmente se recuperó de su enfermedad misteriosa, algo había cambiado fundamentalmente en su interior. El Salvador que Roma amaba estaba a punto de convertirse en la pesadilla que nunca podría olvidar. Lo que hace aún más fascinante el análisis de 2025 es la revelación de que la obsesión de Calígula con la medicina no era accidental. Su padre germánico había muerto en circunstancias sospechosas, muy probablemente envenenado por orden de Tiberio. Su madre y hermanos habían perecido en prisión, posiblemente también víctimas de sustancias tóxicas administradas discretamente. Para un joven que había visto a su familia destruida por venenos, el estudio de antídotos y tratamientos médicos no era una curiosidad intelectual, era una cuestión de supervivencia. Los investigadores de Yale descubrieron evidencia de que Calígula no solo conocía el eléboro y sus aplicaciones terapéuticas, sino que estaba familiarizado con las obras del médico romano Celso, quien había escrito extensamente sobre sangrías como tratamiento alternativo cuando el eléboro fallaba. Esto significa que el emperador no solo entendía los tratamientos primarios para trastornos neurológicos, sino también las terapias de respaldo. Su conocimiento médico era sistemático y profundo, pero hay un aspecto aún más escalofriante en estos descubrimientos. Si Calígula entendía también los efectos de diferentes sustancias en el cuerpo y la mente humana, ¿hasta qué punto utilizó este conocimiento para manipular a quienes lo rodeaban? Los historiadores antiguos registran múltiples casos de personas en la corte imperial que enfermaban misteriosamente, que sufrían cambios de personalidad súbitos o que desarrollaban síntomas extraños después de cenar con el emperador. ¿Coincidencia o evidencia de un emperador que utilizaba la medicina como arma política? La historia de un senador que viajó a Antiquira, una ciudad famosa en el mundo antiguo por sus tratamientos con el eléboro, para curar una enfermedad no especificada, cobra nueva relevancia bajo esta luz. Cuando el senador siguió pidiendo extensiones para su licencia médica, Calígula ordenó su ejecución, supuestamente declarando que era necesario un sangrado para alguien a quien el eléboro no había beneficiado en todo ese tiempo. Los historiadores tradicionalmente han interpretado este comentario como evidencia de la crueldad sádica de Calígula. Pero los nuevos análisis sugieren algo más siniestro, que el emperador conocía perfectamente los tiempos de tratamiento del eléboro y estaba demostrando su conocimiento médico superior mientras eliminaba a un posible rival político. Esta nueva comprensión de los conocimientos médicos de Calígula nos obliga a reconsiderar prácticamente todos los episodios locos de su reinado. ¿Cuántos de sus actos aparentemente irracionales eran en realidad demostraciones calculadas de poder, diseñadas para mantener a sus enemigos en un estado de terror permanente? ¿Cuántas de sus víctimas murieron no por capricho imperial,
sino como resultado de un programa sistemático de eliminación de amenazas, disfrazado como locura para evitar la organización de una resistencia efectiva. Cuando Calígula regresó a la vida pública después de su enfermedad misteriosa, Roma esperaba ver al mismo emperador bondadoso y generoso que había conquistado sus corazones en los primeros meses de su reinado. Lo que obtuvieron fue algo completamente diferente. Un maestro de la manipulación psicológica que había estudiado cuidadosamente las debilidades humanas y estaba listo para explotarlas de maneras que nadie había imaginado posible. Lo que los historiadores han interpretado como locura aleatoria era, en realidad, un programa sistemático de destrucción de la dignidad humana. El primer objetivo de Calígula fueron los senadores, esos hombres orgullosos que se consideraban los herederos de la tradición republicana romana y que secretamente despreciaban el poder imperial. Calígula entendía perfectamente que la dignidad era el fundamento de su poder político. Un senador humillado públicamente perdía no solo su autoridad, sino también su capacidad de organizarse efectivamente contra el emperador. Por eso, desarrolló un repertorio de humillaciones que eran tan creativas como devastadoras psicológicamente. Imagínate la escena. Senadores que habían comandado legiones, que habían gobernado provincias enteras, obligados a correr junto al carruaje imperial vestidos con sus togas oficiales bajo el sol abrasador de Roma, o peor aún, forzados a servir en banquetes imperiales vestidos únicamente con túnicas cortas, como esclavos domésticos, mientras Calígula les recordaba constantemente su nueva posición en la jerarquía social. Estas no eran humillaciones impulsivas, eran ceremonias cuidadosamente orquestadas para quebrar el espíritu de la clase dirigente romana. Pero Calígula llevó la manipulación psicológica mucho más lejos. Obligaba a los senadores a traer a sus esposas a los banquetes imperiales, donde las forzaba a participar en orgías sexuales mientras sus maridos observaban impotentes. Luego, al día siguiente, discutía públicamente el rendimiento sexual de estas mujeres, calificándolas como si fueran gladiadoras en el anfiteatro. El mensaje era claro. Ni siquiera la intimidad del matrimonio estaba fuera del alcance del poder imperial. No existía refugio, no había santuario donde los senadores pudieran sentirse seguros de la intrusión de su emperador. La apertura de un burdel en el propio palacio imperial, donde las esposas e hijas de senadores eran obligadas a trabajar como prostitutas, representaba la culminación de esta estrategia de humillación sistemática. No se trataba de sadismo sexual aleatorio, era la demostración final de que Calígula controlaba no solo las vidas políticas de los senadores, sino también sus familias, su honor y todo lo que valoraban como sagrado. Cuando un senador tenía que pagar por acostarse con su propia esposa en el burdel imperial, entendía que había sido completamente enmascarado como rival político. La propuesta de Calígula de nombrar a su caballo Incitatus como cónsul ha sido tradicionalmente interpretada como el ejemplo más claro de su locura. Pero cuando examinamos este episodio bajo la nueva luz de los análisis psicológicos modernos, emerge una estrategia mucho más sofisticada. Calígula no estaba loco cuando sugirió esta idea. Estaba haciendo una declaración política devastadoramente efectiva sobre la inutilidad del Senado romano. El mensaje implícito era imposible de malinterpretar. Si un caballo podía hacer el trabajo de un cónsul, entonces, ¿qué valor real tenían estos senadores que se consideraban indispensables para el funcionamiento del Estado? Era una humillación que cortaba hasta la médula de la identidad aristocrática romana. Los senadores habían pasado décadas perfeccionando el arte de la oratoria, estudiando derecho y filosofía,
construyendo carreras políticas basadas en la premisa de que eran los únicos hombres en Roma calificados para gobernar. Calígula destruyó esa premisa con una sola propuesta absurda, pero había niveles aún más profundos en esta aparente locura. Incitatus no era un caballo cualquiera, era el favorito de las carreras, un animal que había generado fortunas en apuestas y que era adorado por las masas populares de Roma. Al elevarlo a una posición que tradicionalmente requería décadas de servicio político y logros militares, Calígula estaba demostrando que en su nuevo orden el entretenimiento popular tenía más valor que la tradición aristocrática. Era una revolución cultural disfrazada como una broma imperial. La construcción del puente de pontones sobre la bahía de Nápoles representa otro ejemplo brillante de cómo Calígula utilizaba espectáculos aparentemente absurdos para enviar mensajes políticos complejos. Los historiadores registran que construyó este puente temporal y luego cabalgó a través de él vestido con la armadura de Alejandro Magno, seguido por su ejército en una procesión triunfal completamente ficticia. Los senadores fueron obligados a seguir a pie, como cautivos en una celebración de victorias que nunca habían ocurrido. Superficialmente parecía el capricho de un loco megalómano, pero el simbolismo era devastadoramente claro para cualquiera que entendiera la política romana. Calígula se estaba comparando con Alejandro, el conquistador que había llevado la civilización helénica hasta los confines del mundo conocido. Al mismo tiempo, estaba demostrando que podía movilizar recursos humanos y materiales masivos para proyectos completamente frívolos. Una demostración de poder que dejaba a sus enemigos calculando cuánto más podría lograr si decidía usarlos contra ellos. Los días de borrachera y orgías que siguieron a la construcción del puente no eran celebraciones aleatorias. Eran demostraciones de que Calígula podía permitirse desperdiciar fortunas enteras en diversiones, mientras sus súbditos observaban desde la distancia. Era una forma de intimidación económica. Miren cuánta riqueza tengo que puedo permitirme quemarla en espectáculos. Para los senadores que tenían que calcular cuidadosamente cada gasto para mantener sus posiciones políticas, esta demostración de abundancia ilimitada era profundamente desmoralizante. La transformación de Calígula de emperador a dios viviente no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual y calculado que comenzó con gestos sutiles y culminó en una revolución religiosa que cambió para siempre la naturaleza del poder imperial romano. Todo empezó cuando Calígula se dio cuenta de que los títulos tradicionales del poder romano, príncipe, primer ciudadano, padre de la patria, ya no eran suficientes para expresar la autoridad absoluta que él creía merecer y necesitar. Los primeros experimentos con la divinidad fueron casi tímidos en comparación con lo que vendría después. Calígula comenzó permitiendo que ciertas ciudades del Imperio Oriental, donde la adoración de gobernantes vivos era una tradición establecida, le erigieran templos y establecieran cultos en su honor. En Cícico, una próspera ciudad griega, apareció una inscripción que lo llamaba Nuevo Dios Solar, acompañada de monedas que lo mostraban con la corona radiante tradicionalmente reservada para deidades solares. Era una prueba de concepto. ¿Cómo reaccionaría el imperio si su emperador fuera adorado como un dios? La respuesta fue reveladora. Las provincias orientales, acostumbradas desde los tiempos de Alejandro Magno a adorar a sus gobernantes como divinidades, adoptaron entusiastamente el culto a Calígula. Templos fueron construidos, sacerdotes fueron designados, y ciudades enteras competían por demostrar su devoción al nuevo dios emperador. Pero lo más importante para Calígula era observar que no hubo resistencia significativa. Si las provincias podían aceptar su divinidad, ¿por qué no Roma misma? El siguiente paso fue mucho más audaz y simbólicamente devastador.
Calígula ordenó que las estatuas más famosas de los dioses griegos y romanos fueran transportadas a Roma, decapitadas y equipadas con réplicas de su propia cabeza. El Júpiter de Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue seleccionado para este tratamiento. Era una declaración imposible de malinterpretar. Calígula no solo se igualaba a los dioses, los estaba reemplazando literalmente. La construcción del puente que conectaba su palacio con el templo de Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio representó la culminación física de sus pretensiones divinas. Este no era simplemente un capricho arquitectónico, era una declaración teológica. Al crear un acceso directo desde su residencia personal hasta el templo del Dios Supremo de Roma, Calígula estaba anunciando que él y Júpiter eran iguales, que compartían el mismo espacio sagrado y que por lo tanto merecían la misma adoración. Lo que hace verdaderamente extraordinario el programa de divinización de Calígula es que funcionó. No fue rechazado como la fantasía de un loco. Fue adoptado por millones de personas en todo el imperio como una nueva realidad religiosa legítima. Sacerdotes fueron nombrados para su culto, templos fueron construidos con fondos públicos y festivales regulares fueron establecidos para celebrar su divinidad. Para muchos súbditos del imperio, especialmente en las provincias orientales, Calígula el dios era tan real como cualquier otra deidad del panteón romano. Este éxito masivo revela algo profundo sobre la naturaleza del poder religioso en el mundo antiguo. La divinidad no era una cualidad inherente que se tenía o no se tenía. Era un estatus social que podía ser construido, promovido y aceptado a través de los canales apropiados. Calígula entendía intuitivamente que si podía controlar los mecanismos de creación de dioses, templos, sacerdotes, rituales, propaganda artística, entonces podía literalmente convertirse en uno. La resistencia más feroz a su divinización vino de una fuente inesperada: los judíos. Para esta comunidad, que había construido su identidad religiosa entera alrededor del concepto del monoteísmo estricto, la idea de adorar a un emperador romano como Dios era no solo blasfemia, sino una amenaza existencial a todo lo que los definía como pueblo. Cuando Calígula ordenó que su estatua fuera instalada en el Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo, provocó una crisis religiosa que estuvo a punto de desencadenar una guerra civil en todo el imperio. La reacción judía fue tan intensa que incluso Calígula se vio obligado a reconsiderar. Miles de judíos de todo el imperio convergieron en Siria para protestar ante el gobernador Petronio, declarando que preferían morir antes que permitir la profanación de su templo. Era la primera vez en su reinado que Calígula encontraba una resistencia tan organizada y determinada. Por primera vez, su programa de divinización había chocado con una fuerza que no podía quebrar a través de la intimidación o la humillación. Pero incluso esta crisis revelaba la efectividad de su estrategia general. El hecho de que los judíos estuvieran dispuestos a morir antes que reconocer su divinidad solo confirmaba que Calígula había logrado algo extraordinario. Había convencido a la mayoría del imperio de que era realmente un dios. Solo una minoría religiosa fanáticamente comprometida con sus propias creencias se atrevía a desafiarlo abiertamente. La orden de instalar su estatua en Jerusalén nunca se cumplió, no porque Calígula cambiara de opinión sobre su divinidad, sino porque fue asesinado antes de que pudiera forzar el cumplimiento. Pero el episodio demostró algo crucial sobre la naturaleza de su poder. Había creado una nueva forma de autoridad imperial que trascendía las limitaciones tradicionales de la política romana. Como Dios, no necesitaba justificar sus acciones ante el Senado, no tenía que respetar las leyes tradicionales y no debía explicaciones a nadie excepto a sí mismo.
Era la forma más pura de poder absoluto que el mundo había visto jamás. Para el año 39 d.C., la tensión entre Calígula y el Senado romano había alcanzado un punto de ruptura que ya no podía ser ignorado o pospuesto. Lo que había comenzado como un conflicto político tradicional entre el emperador y la aristocracia se había transformado en algo mucho más fundamental: una guerra existencial entre dos visiones completamente incompatibles del poder y la autoridad. El Senado representaba 1000 años de tradición republicana, donde el poder se compartía entre iguales aristocráticos. Calígula representaba algo completamente nuevo y aterrador: el poder divino absoluto concentrado en un solo individuo. La primera conspiración seria contra Calígula surgió desde el círculo más íntimo de su familia. Sus propias hermanas, Agripina y Libila, junto con Marco Emilio Lépido, el viudo de su hermana fallecida Drusila, comenzaron a organizar una resistencia que tenía ramificaciones que se extendían hasta los comandantes militares en las fronteras del imperio. No se trataba de una conjura improvisada nacida de la desesperación. Era una operación política sofisticada que había estado gestándose durante meses y que incluía algunos de los nombres más prestigiosos de Roma. Lépido fue ejecutado inmediatamente y sus hermanas fueron exiliadas a islas desoladas en el Mediterráneo, condenadas a vivir como prisioneras el resto de sus vidas. Pero más importante que la punición física fue la respuesta psicológica. Si no podía confiar ni siquiera en su propia familia, entonces no podía confiar en nadie. La paranoia, que había sido una herramienta política útil, se convirtió en una condición psicológica permanente que coloreó cada decisión que tomaría en los años restantes de su reinado. El discurso que Calígula dirigió al Senado después del descubrimiento de la conspiración familiar se convirtió en uno de los momentos más dramáticos e intimidantes de la historia política romana. Según los registros de Casio Dión, el emperador acusó a todo el cuerpo senatorial de traición colectiva, no solo contra él personalmente, sino contra su madre y hermanos muertos. Los llamó hipócritas, que habían votado honores para Tiberio y Sejano mientras estos vivían, solo para rescindirlos cobardemente una vez que estaban muertos. «Ustedes me odian y quieren que muera», les declaró con una franqueza brutal que dejó helado al Senado. Pero sería una locura buscar el amor o la aprobación de hombres así. «Es mejor que me teman». Era la declaración formal de guerra entre el emperador y la aristocracia romana. Ya no habría pretensiones de colaboración o respeto mutuo. El gobierno imperial se basaría exclusivamente en el terror, y cualquiera que no aceptara esta nueva realidad sería destruido. Lo que siguió al discurso de 39 p.C. fue la implementación sistemática del programa de terror más sofisticado que Roma había visto jamás. Calígula no se limitó a ejecutar opositores conocidos. Creó un ambiente de miedo tan penetrante que nadie podía estar seguro de no convertirse en la próxima víctima. Los juicios por traición, que había abolido al comienzo de su reinado como gesto de reconciliación, fueron reinstaurados con una venganza que superaba incluso los excesos de Tiberio. La genialidad diabólica del sistema de Calígula era su aparente aleatoriedad. Un senador podía ser ejecutado por no mostrar suficiente entusiasmo durante un discurso imperial, otro por mostrar demasiado entusiasmo sospechoso. Algunos morían por sus conexiones familiares con conspiradores, otros por no tener conexiones familiares que pudieran garantizar su lealtad. La imprevisibilidad era la característica central del nuevo orden, porque significaba que nadie podía desarrollar estrategias efectivas de supervivencia. Los métodos de ejecución se volvieron parte del espectáculo de intimidación. Calígula no se contentaba con simples decapitaciones o envenenamientos discretos.
Quería que las muertes fueran memorables, que sirvieran como advertencias vivientes para cualquiera que contemplara la resistencia. Senadores fueron forzados a cometer suicidio de maneras específicamente humillantes. Otros fueron ejecutados públicamente durante eventos que se suponía debían ser celebraciones, convirtiendo cada festival y ceremonia en un recordatorio del poder absoluto del emperador. La innovación más terrorífica fue el uso de las familias como armas psicológicas. Calígula descubrió que amenazar a los hijos y esposas de los senadores era mucho más efectivo que amenazar a los senadores mismos. Un hombre político podía estar dispuesto a morir por sus principios, pero pocos estaban dispuestos a sacrificar a sus seres queridos. Esposas e hijos de conspiradores reales o imaginarios fueron arrestados, torturados o simplemente desaparecieron, creando un clima donde cada senador tenía que calcular constantemente si sus acciones podrían poner en peligro a sus familias. El número final de víctimas senatoriales durante el reinado de Calígula superó las 30 personas, una cifra extraordinaria considerando que el Senado romano tenía apenas 600 miembros. Esto significaba que más del 5% de la clase dirigente de Roma fue eliminada físicamente en menos de 4 años. Los supervivientes entendieron el mensaje. La resistencia organizada era suicida y la única estrategia de supervivencia era la sumisión absoluta. Pero Calígula había subestimado un factor crucial en su ecuación del terror. Al destruir sistemáticamente a los senadores más prominentes y efectivos, estaba creando un vacío de liderazgo que eventualmente sería llenado por hombres desesperados que no tenían nada que perder. Y entre estos hombres desesperados, uno en particular, estaba desarrollando un plan que cambiaría para siempre el curso de la historia romana. Un tribuno pretoriano llamado Casio Querea, cuya paciencia finalmente se había agotado. En enero del año 41 d.C., en los pasillos subterráneos del Palacio Imperial de Roma, un veterano de guerra de más de 50 años caminaba hacia su destino con la determinación fría de quien ha tomado una decisión irrevocable. Su nombre era Cassius Chaerea, y durante los últimos 2 años había soportado humillaciones que habrían quebrado el espíritu de hombres menos templados. Pero Chaerea no era un hombre cualquiera. Era un tribuno de la Guardia Pretoriana con décadas de servicio militar impecable, un veterano que había luchado junto a Germánico en las fronteras del Rin y que había demostrado su valor en algunas de las batallas más sangrientas de la historia romana. La ironía de la situación era tan brutal como poética. Chaerea había conocido a Calígula cuando éste era realmente pequeña bota, el niño adorable que corría por los campamentos militares vestido con su uniforme diminuto. Como joven oficial, Chaerea había sido parte del grupo que protegía y mimaba al hijo de Germánico, el símbolo viviente de la esperanza militar romana. Ahora, 30 años después, ese mismo niño se había convertido en su torturador psicológico y Chaerea se había convertido en su ejecutor. Las humillaciones que Calígula infligía específicamente a Chaerea eran tan crueles como creativas. Cada vez que el tribuno venía a besar el anillo imperial, un ritual obligatorio de respeto, Calígula extendía su mano formando gestos obscenos, obligando a Chaerea a participar involuntariamente en pantomimas sexuales degradantes. Pero peor aún eran las contraseñas nocturnas que el emperador asignaba personalmente a Chaerea para las guardias del palacio. Venus, argot romano para un eunuco masculino, y Príapo, el dios menor representado eternamente con un falo erecto desproporcionado. Para un soldado profesional que se había ganado el respeto de sus hombres a través de décadas de servicio honorable, estas humillaciones constantes eran más dolorosas que cualquier herida física. Calígula no solo se burlaba de la supuesta effeminacy de Chaerea,
una acusación devastadora en la cultura hipermasculina del ejército romano, sino que lo hacía públicamente, delante de soldados que habían servido bajo su comando. Era una forma de tortura psicológica diseñada específicamente para quebrar la dignidad de un hombre cuya identidad entera estaba construida alrededor del honor militar. Pero Chaerea había cometido un error fatal al subestimar la resistencia psicológica de su víctima. En lugar de quebrar su espíritu, las humillaciones constantes habían forjado en el tribuno una determinación de acero. Si el emperador quería jugar con el honor militar, entonces descubriría qué sucede cuando se empuja demasiado lejos a un soldado veterano que ya no tiene nada que perder. Y Chaerea no estaba solo. Había otros en la guardia pretoriana que habían llegado a la misma conclusión sombría. Lo que convirtió el resentimiento personal de Chaerea en una conspiración mortal fue su encuentro con Cornelius Sabinus, otro tribuno pretoriano que había desarrollado su propio catálogo de quejas contra el emperador. Sabinus aportó algo crucial a la alianza: conexiones con senadores descontentos que habían estado esperando exactamente esta oportunidad. No se trataba de dos soldados frustrados planificando un acto de venganza impulsivo. Era la convergencia de múltiples grupos de oposición que finalmente habían encontrado el momento y los medios para actuar. La genialidad de la conspiración residía en su amplitud y diversidad. Incluía pretorianos que estaban hartos de las humillaciones, senadores que querían restaurar algún vestigio de dignidad tradicional, miembros de la clase ecuestre que habían sido arruinados por las confiscaciones imperiales, incluso algunos libertos del palacio que habían sido testigos de las atrocidades de Calígula de primera mano. Era una coalición improbable unida por un solo objetivo: la eliminación del tirano que había convertido Roma en su teatro personal de crueldades. La planificación fue meticulosa y profesional, reflejando la experiencia militar de sus organizadores principales. Sabían que tendrían solo una oportunidad y que el fracaso significaría no solo sus propias muertes, sino torturas prolongadas y la eliminación de sus familias enteras. Por eso estudiaron cuidadosamente los patrones de movimiento de Calígula, identificaron las vulnerabilidades en su seguridad y esperaron el momento perfecto para atacar. Los Juegos Palatinos de enero del 41 d.C. les proporcionaron la oportunidad que habían estado buscando. Durante estos festivales, el emperador tradicionalmente se movía entre diferentes áreas del palacio para observar competiciones deportivas y representaciones teatrales. Esto significaba periodos de transición, donde su seguridad estaba temporalmente reducida, especialmente en los corredores subterráneos que conectaban los diferentes espacios del complejo palatino. El plan era simple pero efectivo: interceptar a Calígula durante uno de estos movimientos, en un espacio confinado donde su guardia germánica no podría llegar rápidamente, y eliminar no solo al emperador, sino también a su familia inmediata, para prevenir cualquier intento de venganza o restauración dinástica. Era un golpe de estado militar profesional, disfrazado como un asesinato personal. El momento finalmente llegó al mediodía del 24 de enero, cuando Calígula se dirigía desde el palacio hacia el teatro, donde se realizaban competiciones deportivas en honor al divino Augusto. El emperador estaba de buen humor ese día, habiendo disfrutado especialmente de una representación teatral que incluía escenas de violencia realista con sangre verdadera. Era una ironía que no pasó desapercibida para los conspiradores. El hombre que se deleitaba con la violencia espectacular estaba a punto de convertirse en protagonista de su propio drama sangriento. Chaerea y sus compañeros lo esperaban en un corredor subterráneo estrecho conocido como el criptopórtico, un pasaje que conectaba diferentes secciones del complejo palatino.
Era el lugar perfecto para una emboscada, suficientemente alejado de las multitudes como para evitar interferencias, pero lo bastante cerca de las áreas principales como para permitir una rápida dispersión después del ataque. Las dimensiones del espacio significaban que la superioridad numérica de los guardias imperiales sería irrelevante. En un corredor estrecho, unos pocos hombres determinados podían enfrentar eficazmente a una fuerza mucho mayor. Cuando Calígula entró en el corredor acompañado por un pequeño séquito que incluía a algunos senadores y funcionarios menores, los conspiradores no vacilaron. Chaerea fue el primero en atacar, gritando «¡Toma esto!», mientras hundía su gladius en el cuerpo del emperador. El simbolismo de que el primer golpe fuera asestado por el hombre que Calígula había humillado más sistemáticamente no era accidental. Era la restauración violenta del honor militar que el tirano había intentado destruir. Lo que siguió fue un frenesí de violencia que los testigos describieron como si los dioses mismos estuvieran cobrando venganza por las blasfemias de Calígula. Los conspiradores continuaron apuñalando el cuerpo del emperador, incluso después de que estuviera claramente muerto, hasta alcanzar 30 heridas, un número que, según algunos relatos, fue elegido deliberadamente para igualar las heridas que habían matado a Julio César un siglo antes. Era una declaración simbólica de que el ciclo de tiranía que había comenzado con César finalmente había terminado. Pero los asesinos no se detuvieron con Calígula. Como habían planificado, también eliminaron a su familia inmediata. Su esposa Cesonia fue asesinada en sus habitaciones y su hija pequeña, Julia Drusila, fue literalmente destrozada contra una pared. Era una crueldad que parecía contradecir los motivos nobles que los conspiradores habían profesado, pero que reflejaba la realidad brutal de la política dinástica romana. Mientras existiera cualquier heredero de Calígula, existiría el peligro de una restauración vengativa. El asesinato de Calígula marcó solo el comienzo de las 24 horas más caóticas y decisivas en la historia del Imperio Romano. Lo que los conspiradores habían planeado meticulosamente era la eliminación del tirano. Lo que no habían anticipado completamente eran las consecuencias inmediatas de su éxito. En las horas que siguieron al asesinato, Roma experimentó una crisis de poder que estuvo a punto de desmantelar por completo el sistema imperial y restaurar la república que había sido enterrada hacía casi un siglo. La primera reacción al asesinato vino de una fuente inesperada: la guardia germánica personal de Calígula, esos bárbaros leales que el emperador había mantenido cerca precisamente porque su lealtad no estaba contaminada por la política romana. Cuando encontraron el cuerpo mutilado de su emperador, su respuesta fue inmediata y salvaje. Armados con sus largas espadas y furiosos por la traición, comenzaron una masacre indiscriminada que no distinguía entre conspiradores culpables e inocentes que simplemente habían tenido la mala fortuna de estar en el palacio en ese momento. Varios senadores que no habían tenido nada que ver con la conspiración fueron asesinados por los germanos vengativo en esas primeras horas de caos. Era una ironía brutal. Hombres que habían pasado años sometidos a las humillaciones de Calígula murieron no por oponerse al tirano, sino por ser confundidos con quienes finalmente habían tenido el valor de actuar. El palacio imperial se convirtió en un campo de batalla donde nadie estaba seguro, donde cada corredor podía esconder la muerte y donde el sonido de las armas chocando se mezclaba con los gritos de víctimas inocentes. El Senado, al recibir las noticias del asesinato, experimentó una explosión de júbilo que había sido reprimida durante años de terror. Senadores que habían vivido cada día temiendo por sus vidas, súbitamente se encontraron libres de la pesadilla que había dominado sus existencias durante 4 años. Pero su celebración fue prematura.
Muy pronto descubrirían que eliminar a un tirano es mucho más fácil que construir un sistema político estable para reemplazarlo. Mientras el Senado debatía febrilmente sobre la posibilidad de restaurar la República Romana, un evento aparentemente menor estaba ocurriendo en otra parte del palacio que cambiaría completamente el curso de la historia. Claudio, el tío de Calígula, había estado presente durante los Juegos Palatinos cuando ocurrió el asesinato. Este hombre de 50 años, considerado por la mayoría de la familia imperial como un inválido tartamudo sin importancia política, había logrado algo que nadie más en el palacio había conseguido. Había sobrevivido. Según los relatos históricos, Claudio fue encontrado por soldados pretorianos escondido detrás de unas cortinas en una de las habitaciones del palacio, temblando de miedo y esperando que los asesinos vinieran también por él. Era una imagen patética, el último superviviente adulto de la dinastía Julia Claudia, reducido a esconderse como un niño asustado. Pero esta aparente debilidad resultó ser su salvación, porque los conspiradores no lo consideraban una amenaza suficiente como para incluirlo en su lista de eliminación. Los pretorianos que encontraron a Claudio se enfrentaron a una decisión que cambiaría la historia. Podían simplemente ignorarlo y permitir que el Senado procediera con sus planes de restauración republicana, o podían proclamarlo emperador y mantener el sistema imperial que garantizaba su propia relevancia y poder económico. La decisión fue pragmática antes que ideológica. Los pretorianos tenían mucho más que ganar de un emperador débil y agradecido que de senadores republicanos que podrían reducir o eliminar su influencia política. En una ceremonia improvisada pero efectiva, Claudio fue llevado al campamento pretoriano en las afueras de Roma y proclamado emperador por las mismas tropas que habían permitido el asesinato de su sobrino. Era una ironía política extraordinaria. El hombre que nunca había sido considerado apto para cualquier posición de responsabilidad se convertía en el gobernante del mundo conocido porque era la única opción disponible que satisfacía los intereses de los únicos hombres armados en la ciudad. La proclamación de Claudio como emperador destruyó instantáneamente todos los sueños republicanos del Senado. Sin control sobre el ejército, sin acceso al tesoro que los pretorianos habían asegurado junto con su nuevo emperador, y enfrentando la realidad de que las legiones en las fronteras probablemente seguirían a quien fuera reconocido por la guardia pretoriana, los senadores no tenían más opción que aceptar el hecho consumado. Una de las primeras acciones de Claudio como emperador fue una demostración de que su aparente debilidad escondía una astucia política considerable. Aunque públicamente expresó dolor por la muerte de su sobrino y declaró que no había sido consultado sobre la conspiración, privadamente entendía que tenía que enviar un mensaje claro sobre el destino de quienes asesinaban emperadores. Cassius Chaerea, el héroe del momento anterior, se convirtió en el criminal del momento nuevo. La ejecución de Chaerea y los otros líderes de la conspiración fue calculada para satisfacer múltiples audiencias. Para los pretorianos leales, demostraba que el nuevo emperador castigaría a quienes traicionaran a sus comandantes supremos. Para el Senado, mostraba que Claudio no era un radical vengativo que buscaría eliminar a todos los que habían estado involucrados en la resistencia contra Calígula. Y para las legiones fronterizas, enviaba el mensaje de que la disciplina y la lealtad militar serían respetadas bajo su reinado. Pero la ironía más profunda de toda esta secuencia de eventos era que Claudio, el emperador accidental, resultaría ser mucho más efectivo y estable que su brillante y carismático sobrino. Sus limitaciones físicas, que habían sido una fuente de vergüenza familiar durante décadas, se convirtieron en ventajas políticas. No intimidaba a nadie
lo que permitía que senadores y generales se relajaran en su presencia. Su aparente simplicidad escondía una mente que había pasado décadas observando los errores de otros emperadores y aprendiendo cómo evitarlos. El contraste no podría haber sido más dramático. Calígula, el emperador que se había declarado Dios y que había aterrorizado al mundo conocido con su brillantez perversa, había durado menos de 4 años antes de ser asesinado por sus propios guardias. Claudio, el tartamudo considerado inepto por su propia familia, gobernaría durante 13 años relativamente prósperos y moriría de muerte natural en su propia cama. Era una lección sobre los peligros del poder absoluto y las virtudes inesperadas de la moderación que resonaría a través de los siglos. La muerte de Calígula debería haber marcado el final de su influencia sobre el mundo romano, pero en realidad fue solo el comienzo de una campaña de propaganda póstuma que duró siglos y que moldeó la forma en que la historia recordaría a uno de los emperadores más complejos de Roma. Los senadores que habían sufrido bajo su reinado no se contentaron simplemente con su eliminación física. Querían asegurar que su memoria fuera destruida tan completamente como su cuerpo había sido mutilado en ese corredor subterráneo del palacio. La primera fase de esta campaña de descrédito histórico comenzó inmediatamente después de su asesinato, cuando el Senado ordenó la destrucción sistemática de todas las estatuas, inscripciones y monumentos que había erigido durante su breve pero intenso reinado. Era una práctica conocida como damnatio memoriae, la condenación de la memoria, diseñada para borrar a una persona no solo de la vida, sino de la historia misma. Pero en el caso de Calígula, esta destrucción física de evidencia fue acompañada por algo mucho más insidioso: la construcción deliberada de una narrativa de locura que explicaría sus acciones de manera que protegiera a quienes habían colaborado con él. La genialidad diabólica de presentar a Calígula como un loco era que absolvía a todos los demás de responsabilidad moral por los eventos de su reinado. Los senadores que habían participado en sus humillaciones, los ciudadanos que habían aplaudido sus espectáculos, los soldados que habían ejecutado sus órdenes, todos podían ahora afirmar que habían sido víctimas de un demente impredecible en lugar de colaboradores de un sistema de opresión sistemática. La locura de Calígula se convirtió en la excusa perfecta para la complicidad masiva de la sociedad romana. El verdadero legado de Calígula no es la imagen caricaturesca del emperador loco que nos han transmitido 2000 años de propaganda histórica. Es la demostración de cómo el poder absoluto, cuando se libera de todas las restricciones tradicionales, puede transformar incluso a individuos inicialmente prometedores en fuerzas destructivas que amenazan los fundamentos mismos de la civilización.